Si intentas navegar el océano usando kilómetros o millas terrestres, vas a tener un problema, y no es que los capitanes y pilotos quieran hacerse los interesantes usando millas náuticas o nudos. Es que, a diferencia de un coche en una autopista, para los barcos y aviones es evidente que se mueven sobre una esfera. Miren, el océano es engañosamente uniforme. No hay montañas que sirvan de referencia, no hay calles, ni señales de tráfico que confirmen tu rumbo. En tierra firme, el kilómetro, o la milla, en el sistema imperial, es el rey, porque el suelo es relativamente plano y estático, pero en medio del Atlántico, o mejor aún en el Pacífico, el horizonte se ve exactamente igual vayas hacia donde vayas. En un entorno así, medir distancias como lo hacemos en la ciudad simplemente no funciona, porque no necesitas saber cuánto has caminado, necesitas saber en qué parte del planeta estás flotando. En el océano, un pequeño error no es un error pequeño, un cálculo mal hecho, una distancia mal interpretada, y puedes terminar horas, o incluso días fuera de rumbo. En el océano perder la orientación no era solo un inconveniente, podía significar no llegar jamás a tu destino. Por esta y otras razones que verás a lo largo del video, se descubrió que para navegar el océano hacía falta otra lógica, una forma de medir las distancias que se adaptara al planeta y no al camino. Y de esa necesidad de no perderse en un océano sin referencias, nació la milla náutica. Verás, la Tierra no es plana, es una esfera, y desde hace siglos, para poder orientarse sobre ella, los navegantes la dividieron en líneas imaginarias que funcionan como una gran cuadrícula, los paralelos y los meridianos. Gracias a ese sistema, cualquier punto del planeta puede ubicarse con precisión usando coordenadas geográficas. Los paralelos son círculos horizontales que rodean la Tierra de este a oeste, siendo el más importante, el ecuador, que marca el grado cero, y a partir de ahí se mide la latitud, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Los meridianos, en cambio, son líneas verticales que van del polo norte al polo sur. El meridiano de Greenwich es el punto de referencia principal y sirve para medir la longitud hacia el este o hacia el oeste. Y aquí entra otro término fundamental, la latitud. La latitud es la forma en que ubicamos qué tan al norte o al sur estamos sobre el planeta. Y para entenderla bien, hay que recordar algo básico. La Tierra es una esfera, y como toda esfera, se puede dividir en 360 grados. Cada uno de esos grados, a su vez, se divide en 60 minutos. Pero claro, no minutos de tiempo, sino de arco, de ángulo. Ahora que entiendes esto, aparece el detalle clave que lo conecta todo. Una milla náutica se define exactamente como un minuto de latitud. Eso significa que cuando un barco avanza una milla náutica hacia el norte o el sur, está avanzando exactamente un minuto de latitud. Por eso, en una carta náutica, medir distancias es tan simple como mirar la escala del mapa y contar. Ahora bien, ¿cuántos kilómetros corresponden a un solo grado de latitud sobre la superficie terrestre? La respuesta sale de una fórmula bastante sencilla. La circunferencia de la Tierra es de aproximadamente 40.000 kilómetros, más precisamente, unos 40.075 kilómetros. Si tomas esa distancia y la divides entre los 360 grados en los que se divide una esfera, obtienes cuántos kilómetros corresponden a un solo grado de latitud. Y como cada grado, por definición, se divide en 60 minutos de arco, vuelves a dividir ese resultado entre 60. El resultado, 1,852 kilómetros, es decir, 1.852 metros. Y esa distancia es justamente la definición de la milla náutica. Un minuto de latitud equivalente a 1.852 metros sobre la superficie de la Tierra. Y aquí entra otro concepto que siempre acompaña a la milla náutica. El nudo. En el mar no solo importa cuán lejos estás, sino qué tan rápido te mueves. Un nudo es simplemente una milla náutica por hora. Si una embarcación navega a 10 nudos, recorre 10 millas náuticas cada hora. Así de fácil es. Lo más curioso de todo esto es que de hecho, la palabra milla viene de mille passus, 1000 pasos. Cada 1000 pasos, los romanos colocaban una piedra en el camino para saber qué tan lejos estaban de Roma. Era una medida pensada para caminar, para tierra firme. Pero el mar no tiene camino, al menos no firme. Por tanto, no puedes poner piedras cada cierta distancia.
Durante mucho tiempo, los marineros evitaron el problema. Navegaban pegados a la costa, saltando de punto en punto, usando montañas, puertos o estrellas conocidas como referencia. Si se alejaban mar adentro, era solo por trayectos cortos, donde sabían que tarde o temprano volverían a ver tierra. Pero eso empezó a cambiar cuando las rutas comerciales se expandieron y la navegación dejó de ser costera para volverse oceánica. Ahí apareció el verdadero desafío: ¿cómo medir la distancia y velocidad en un lugar sin referencias visibles? Para la velocidad, la solución fue tan simple como ingeniosa. Los marineros lanzaban al agua una cuerda con nudos espaciados de forma uniforme. Durante un tiempo determinado, contaban cuántos nudos pasaban entre sus manos. Esa cifra les decía qué tan rápido avanzaba el barco. Era algo rudimentario, pero sorprendentemente efectivo. De ahí nace el término nudo. Pero medir velocidad no era suficiente. También había que saber posición, y ahí es donde la navegación empezó a apoyarse en el cielo, en el sol, en las estrellas y sobre todo en la latitud. Con instrumentos cada vez más precisos, como el astrolabio, los navegantes podían saber qué tan al norte o al sur se encontraban. Entonces, ¿por qué no usar kilómetros en el mar? Porque el kilómetro está pensado para distancias terrestres. La milla náutica, en cambio, está diseñada para entornos donde no existen puntos de referencia visibles que te indiquen con claridad dónde estás. Y lo mismo ocurre en el cielo. Por eso la milla náutica también se usa en la aviación. Un avión, igual que un barco, no sigue carreteras. En ese contexto, la milla náutica vuelve a tener todo el sentido. Al final, medir distancias en el mar no se trata solo de saber cuántos metros faltan, se trata de saber dónde estás y, sobre todo, hacia dónde vas. Y la próxima vez que escuches que un barco está a tantas millas de la costa, recuerda esto: no están midiendo el agua, están midiendo la tierra misma, minuto a minuto, mientras avanzan sobre ella. ¿Qué te pareció esto? No olvides dejar tu precioso like y suscribirte si te gustó.